Hola, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás Arroyave Marín, soy estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina, estudiante de Derecho Virtual. Me encuentro cursando cuarto semestre y este videoclip es para la asignatura de Obligaciones 2. Ahora bien, tengo la oportunidad de venirles a hablar sobre el análisis legal y teórico de la fuente de las obligaciones y sus respectivos efectos. Ahora bien, para abordar el estudio de las fuentes de las obligaciones es preciso ahondar en el sistema jurídico colombiano y en su desarrollo histórico en el contexto romano-germánico. En este entendido, el hombre como miembro de la sociedad primitiva se obliga en un primer momento porque se espera que dañe al otro y como consecuencia normal de la convivencia y deba así reparar necesariamente las consecuencias. En este entendido, el artículo 2356 del Código Civil, el cual nos habla de la responsabilidad por malicia o negligencia. De esta forma, el derecho civil colombiano establece un sistema normativo que regula las obligaciones, sus fuentes, efectos y extinción. Así las cosas, el artículo 1494 del Código Civil colombiano nos dice que las obligaciones pueden tener origen en 5 fuentes principales. El contrato, reflejado en el artículo 1495, el cual nos manifiesta este artículo y dice que es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer algo. Recordemos los contratos unilaterales y bilaterales, el cual está manifestado en el artículo 1496 del Código Civil colombiano. También el contrato gratuito y oneroso, que el cual está establecido en el artículo 1497, el contrato conmutativo y aleatorio, el cual está establecido en el artículo 1498. Bueno, para hablar ahora del cuasicontrato, el cual se funda en actos voluntarios lícitos que generan obligaciones sin existir un acuerdo formal, el cual vemos reflejado en el artículo 2302. Asimismo, en el artículo 2303 vemos establecidos las clases de cuasicontratos. Como ejemplo, el pago de lo no debido, el cual está establecido en el artículo 2313 del Código Civil. Por su parte, el delito y el cuasidelito son hechos ilícitos que causan daño y generan la obligación de reparar. Lo vemos en el artículo 2341, responsabilidad extracontractual. Finalmente, la ley, la cual impone obligaciones por disposición normativa, como ocurre en los deberes entre familiares o con la administración pública. Bueno, ahora bien, así las cosas, las obligaciones en el derecho civil colombiano, sin importar su fuente, contrato, cuasicontrato, hablemos de delito, cuasidelito, la ley, se extinguen por medios jurídicos previstos. Es el ordenamiento jurídico en un ordenamiento jurídico. Lo vemos relacionado en el Código Civil, en el artículo 1625, en modos de excisiones. Y dice que las obligaciones se extinguen además en todo o en parte. Primero, por la solución o pago efectivo. Segundo, por la novación. Tercero, por la transacción. Cuarto, por la remisión. Quinto, por la compensación. Sexto, por la confusión. Séptimo, por la pérdida de la cosa que se debe. Octavo, por la declaración de nulidad. Noveno, por el evento de la condición resolutoria. Décimo, por la prescripción. En el caso del contrato se extinguen principalmente por el pago o el cumplimiento. También se extingue por la resolución, por el incumplimiento, por la nulidad, por vicios del consentimiento y por el objeto ilícito. En el cuasicontrato se extingue la obligación por el pago del beneficio recibido, como en la agencia oficiosa, o el pago de lo no debido. También por restitución del enriquecimiento indebido. Y finalmente por la prescripción extintiva. Cuando mencionamos el delito como obligación y su extinción, diferimos en la indemnización integral del daño causado, la transacción entre víctimas y responsable, también por la prescripción de la acción. Asimismo, el cuasidelito se extingue por la indemnización,
por la indemnización de los perjuicios, la compensación del caso de la responsabilidad compartida y la prescripción. Finalmente podríamos decir que la ley se extingue por el cumplimiento de la prestación exigida, el cambio de las circunstancias legales, por ejemplo la mayoría de edad o la emancipación, también como la pérdida de derechos subjetivos y la prescripción legal. Cordial saludo, mi nombre es Diego Rodríguez. Para continuar con la exposición de nuestro trabajo de la materia de obligaciones 2, tenemos que tener en cuenta que se presentan algunos problemas en la identificación de las causas de estas fuentes de obligaciones. Como lo explicó inicialmente nuestro compañero Nicolás, existen unas fuentes ya establecidas por el ordenamiento jurídico que, si bien es cierto, la ley faculta esa autonomía del acuerdo entre voluntades establecidas en el Código Civil y en el Código de Comercio para llevar a cabo ciertas relaciones, esos negocios jurídicos que son tan necesarios en la compra de productos, servicios, prestación de servicios y otras actividades que se realizan entre las personas. En resumen, el estudio del origen, los efectos y las formas de extinción de las obligaciones en el derecho civil implica abordar problemas relacionados con la identificación precisa de las causas, la determinación de la responsabilidad en caso de incumplimiento y la correcta aplicación de los medios de extinción, cada uno con sus requisitos y efectos específicos, teniendo en cuenta los vicios del consentimiento, que son el error, el dolo y la fuerza. Vamos a poner dos ejemplos cómo se ha afectado ese acuerdo de voluntades, esos negocios jurídicos en nuestro territorio colombiano. Ejemplo, cuando se utiliza la fuerza mediante la violencia, como ha pasado en sectores rurales, el desplazamiento de víctimas ha hecho que las personas tengan que ceder de sus bienes y estas personas fueron obligadas por la fuerza. Entonces, si vamos ante un juez a realizar un proceso ejecutivo para declarar la nulidad de este proceso, teniendo en cuenta que hubo un vicio por el medio de la fuerza. También por medio del dolo, cuando yo tengo la intención de vender un producto que de pronto no esté en sus aptas condiciones. Ejemplo, una vivienda que esté embargada y yo la vendo, hago efectivo ese negocio jurídico. Finalmente, ante acudir a un juez, se puede establecer que hubo dolo de mi parte y ese pues se va a declarar la nulidad de ese negocio jurídico. Entonces, así damos terminado con estos dos ejemplos cómo se ven afectados aquellos problemas en la celebración de contratos y negocios jurídicos.